Vamos a entrar a la parte editorial hoy. El editorial de hoy se llama, o le puse así: así o más claros la indignidad y el servilismo. Repito, así, coma, o más claros la indignidad y el servilismo. Y vamos a desahogar varios puntos que tienen que ver con esto. El primero, y que no tiene nada que ver con esto de la indignidad y el servilismo, sino más bien con la ignorancia. Yo he dicho, lo repito hoy y lo repetiré mañana, que es falso que en México estemos ante una dictadura. ¿Recuerdan ustedes aquel señor de Monterrey, Gilberto Lozano, que terminó como un payaso de la política, solo, aislado, cuando presumía 7 millones de seguidores en Frena, si mal no recuerdo? Entonces, él decía, la dictadura castrochavista nos lleva al comunismo. Pues yo creo que no tienen idea, Gilberto, con todo respeto, de lo que es el comunismo, pero bueno, él lo decía, ¿verdad? Entonces yo señalaba que esa era una calificación incorrecta, calificación no de calificación de la escuela, de un examen, sino cómo describir, pues con un concepto, en este caso dictadura, al gobierno de López Obrador. Lo sigo diciendo. Entonces, una persona en el Twitter pone ahí, no vayan a decir que esto es una dictadura, alguna cosa así aparentemente sarcástica. Lo que no entiende esta persona que escribió eso es que el sarcasmo es una expresión de la inteligencia, no de la estupidez. Entonces, pues yo lo dejé pasar, pero dije, no puede ser, porque esto engaña, esto daña el análisis de una situación determinada. ¿Qué es lo que pasa? Si estas personas tuvieran razón y esto fuera una dictadura, sería una dictadura muy rara. ¿Por qué? Porque hay partidos políticos que funcionan bien, mal, peor o mejor, lo que sea, pero hay partidos políticos que se financian con recursos públicos. Hay una Suprema Corte de Justicia que juega su papel, que detiene al atravilario y cavernario del gobernante en tonterías y ha demostrado tener la entereza y defiende la Constitución. Hay empresarios que envían dólares, reciben dólares, exportan, importan y la economía se mueve. Entonces, se critica al presidente de manera acerba, como yo lo hago, ¿no? Y muchos lo hacen también. Hay una prensa que funciona, hay medios, por supuesto, como La Jornada, que son totalmente o viven o sobreviven con una vida artificial, casi de zombies. ¿Por qué? Pues porque les dan 190, 200 millones de pesos al año este gobierno para que sobrevivan. Si no les dieren ese dinero, la Jornada hace mucho que habría cerrado sus puertas. Entonces, pero eso no es periodismo, eso es cosa panfletaria, pues son cajas de resonancia del gobierno en turno, ¿no? Pero eso es una excepción, La Jornada. Pero los otros medios, bueno, ustedes revisan la página editorial del Reforma, del Universal, de Milenio, del Excelsior, pues hay ahí voces críticas. Algunas son más críticas que otras y algunas voces críticas les levantan la canasta, como fue mi caso, ¿verdad? Hay otros que se allanan y dulcifican sus críticas y ahí andan acomodándose. Yo no soy así, ¿verdad? Por eso ya no seguí ahí. Pero hay programas como el de Carlos Alarraqui, por ejemplo, Atípica TV, etcétera, etcétera. Está el mismo Miguel Quintana, el troll, con su programa. Entonces, qué dictadura tan curiosa. Entonces, lo que sucede con esto es que es muy fácil decir, esta es una dictadura. ¿Quién lo dijo primero? No importa. El hecho es
que las personas desde su ignorancia o desde su desconocimiento o su ausencia de conocimiento, porque luego si les dice uno que son personas ignorantes, piensan que les está diciendo uno pendejas. No, señores, eso es otra cosa. Ignorancia quiere decir ausencia de conocimiento. Entonces, su conocimiento de la cuestión política es muy rudimentario. Entonces, escuchan dictadura y como el burro que tocó la flauta, repiten dictadura y la dictadura para acá y la dictadura para allá. Pero, pues, pueden viajar, pueden criticar, hacer reuniones, no hay toque de queda, etcétera. Entonces dice uno, qué dictadura tan rara. Pero no es que sea rara, es que no es una dictadura. ¿Qué es entonces? Es un gobierno en un país democrático con un cacique pueblerino que mediante la elección de los ciudadanos legítima, legal y pacífica llegó a la presidencia de la República y que tiene una visión trasnochada, ahistórica, y que piensa que estamos en los años 60 o 70 del siglo pasado. Y como los ciudadanos votaron masivamente por él, controla las dos cámaras, al menos con la mayoría absoluta. Entonces ha hecho un desastre completo y como es un ignorante de la economía y como es un ignorante de la historia, de la política fiscal, de la política monetaria, del gasto, etcétera, etcétera, pues tiene a este país convertido en una gran tragedia. Agréguenle a eso que es un hombre que se forma en una de las regiones, si no es que la región más atrasada en todos sentidos de nuestro país, que es el feraz trópico tabasqueño. Ahí se han dado los excesos radicales, casi cavernarios de la política, más sangrientos, Garrido Canaval, etcétera. Entonces, de esa escuela viene este hombre. Es un cacique pueblerino y pretende que el país se comporte como si él estuviera gobernando en Nacajuca o Tepetitán, alguna cosa así. Entonces, es un gobierno con signos autoritarios, pero que nadie pela. Su gabinete es un gabinete de mentiritas, de mentiritas. Cada quien hace lo que quiere, no hay orden. La secretaria de Gobernación, primero el florero de Bucareli, que es una vergüenza. Yo no sé por qué tiene una inclinación el presidente por los notarios. La familia de la señora Florero del Edén, ella es notaria, su esposo es notario, una hija es notaria, de tal manera que es una mafia familiar, si es que se puede hablar así. Muy ricos se han hecho con las notarías, igual que el clon de Drácula, no conde Drácula, clon de Drácula de Tabasco. Entonces, dice uno, en un país como el nuestro, con la complejidad de 130 millones, poner a esa gente en puestos claves es criminal. Pero ese es López Obrador, ese es el bulto. Por eso le puse el bulto, porque se durmió en los años de Echeverría, 72, 73, y despertó 40 años después, en el 2018 o 45 años después, y piensa y actúa como si estuviéramos en aquellos años. Entonces, pero de eso a que sea una dictadura, pues yo nomás les diría una cosa, yo no sé en cabeza de quién cabe que puedan afirmar que teniendo 3.240 kilómetros de frontera con Estados Unidos van a permitir una dictadura en México. Las personas que no obstante esa realidad de la contigüidad geográfica planteen eso, son unos ignorantes totales, completos. Y entonces quieren ser chistosos. Bueno, pero no, Verdugo, pónganse a estudiar, señores, para que no digan tantas tonterías. Todo el mundo tenemos derecho a decir tonterías, pero no tantas. Entonces, pónganse a estudiar o pregúntenle a los que saben para que les expliquen
¿qué es una dictadura? ¿Qué tipo de gobierno, de régimen es una dictadura? Para que vean las diferencias y que en México no se satisface lo más elemental de una dictadura. Y ya dejen de escribir sandeces y tonterías ahí en el Twitter. Ahora bien, miren, de repente nos enteramos hoy que el presidente comunica urbi et orbi que la próxima o la sustituta del florero del Edén en gobernación será esta joven Rarotonga, hija de uno de los tapetes más conocidos de López Obrador, la señora Berta Luján, que no obstante ser la contralora en su momento en el gobierno, tapete completo, así como se ha convertido Ebrard, Ricardo Monreal, la anticientífica, etcétera, así. Entonces ella es la madre de esta joven que en la Secretaría del Trabajo pues también andaba ahí papaloteando, ¿sí? Manejar este país desde el punto de vista laboral, con una ley que tiene 1,100 y tantos artículos, es imposible. Entonces, pero cuando dices que hicimos esto y logramos esto, es puro cuento, hombre. El aumento a los salarios mínimos fue una decisión unipersonal del bulto en razón simple y sencillamente de una demagogia, porque piensa que así está comprando conciencias. El programa de los ninis ha sido un rotundo fracaso. Entonces, pues ahí en la parte laboral, es más, los cambios que en materia sindical ha habido han sido por presiones de los Estados Unidos con este adendo que se le puso al TEMEC. Entonces, pero bueno, ahí va a gobernación. ¿Qué va a hacer en gobernación? Pues nada, porque las relaciones con los gobernadores las va a manejar López Obrador o alguien de su confianza. Entonces, pero ella es el honor más grande de mi vida. Pues yo le pediría que le bajara unas 3 rayitas y dijera, debo de tener mucho cuidado porque si no va a ser el ridículo más grande de mi vida. Una muchacha creo que tiene 30 o 35 años, dice secretaria de Gobernación, frente a un proceso electoral el más grande de la historia, simplemente por el número de puestos de elección popular en juego, cuando tenemos un crimen desbocado en prácticamente el territorio nacional. Ella, secretaria de Gobernación, por favor, como diríamos, como decíamos allá en los 60, no mameyes en tiempos de papayas, por favor. Entonces, eso les da una idea a ustedes del manejo caciquil del presidente. Es decir, ¿cómo poner a esta muchacha? Pues creo que en el INJUVE no haría buena labor, ¿verdad? Y la manda a gobernación. Pero bueno, así es esto de la 4T. Muy bien. Pero ahora tenemos el ridículo, pues diría yo, del año. Se supone que estos 4, 5 o 6, los que andan ahí haciendo el ridículo, violando la ley, andan buscando ser designados mediante un subterfugio ahí de un dedo en forma de encuesta, guardianes de la 4T. Pero de repente se les sale las cosas, pues. Y dice Ebrard, bueno, dice, y he pensado, bueno, si llego, alguna cosa así, ¿verdad? Para taparle el ojo al macho, crear la Secretaría de la 4T. Y dice él, ahí va, dijo que el objetivo de la nueva secretaría a cargo del hijo de AMLO será construir sobre el legado que dejará Andrés Manuel López Obrador. Pues yo creo que será sobre las ruinas, porque yo no veo que vaya a dejar otra cosa más que ruinas. Unas finanzas públicas en la ruina, una economía en la ruina, un sistema público de salud en la ruina, un sistema público de educación en la ruina, una infraestructura en ruinas.
pues yo no sé qué va a construir el famoso Andy ahí. Y luego dice, fíjense ustedes, sorprendió a todos con la propuesta de una nueva Secretaría de Estado. He pensado, dijo él, fíjese, eso de he pensado es una presunción. O sea, no piensa Ebrard. Si pensare, no se habría metido en esa tontería, ¿verdad? Pero no piensa él. Bueno, pero él dice, presume, he pensado en invitar a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán, a dirigir esta secretaría en caso de que él acepte. Debe de tener muchos puestos este joven, seguramente lo llamarán a alguna de las grandes organizaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, la UNESCO, porque tiene un nivel cultural alto, o quizá la UNICEF, o la Organización Mundial de la Salud, alguna cosa así, ¿verdad? Porque dice, en caso de que él aceptare. Muy bien. Y luego dice, desde el mismo salón, etcétera, señaló que esta secretaría se encargaría de garantizar que las acciones impulsadas por la actual administración puedan continuar. Pues como diría el clásico, ¿con qué ojos divina tuerta? No hay dinero. Yo no sé esta gente cómo dicen estupideces. No hay dinero. Y luego otro, no me acuerdo quién fue el que dijo, y va a seguir aumentando, creo que fue la anticientífica. Y luego dice, entre sus funciones se encontraría la de garantizar que en el gobierno se siga con la política de ahorros implementada desde el 2018. ¿Cuáles ahorros? ¿Cuáles ahorros, Marcelo? No digas mentiras, mentir es pecado capital, te va a llevar el diablo. No digas tonterías, hombre. Y así sucesivamente. Y luego dice, esta secretaría será de tamaño reducido. No estoy pensando en gastar más dinero. Se tendría que pagar con ahorros. No tenemos por qué hacer una dependencia muy grande. Pues si es Andy, va a ser grandísima. Simplemente con los cuates que ha colocado en el gobierno actual, tiene para ser un monstruo burocrático. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La abyección de Ebrard es de fábula. Es de fábula. Entonces dice uno, ¿en verdad piensa que adelantándose y designando a Andy como secretario de la Secretaría de la Cuarta Transformación, pues yo creo que en el siguiente meeting va a designar, no sé qué les parece, pues en la Secretaría de Gobernación, si ya fue esta muchacha nombrada secretaria de Gobernación, pues yo creo que la señora Beatriz Gutiérrez Müller sería un prospecto interesante. Lánzate, Ebrard. Mañana anuncia que va a ser la esposa del presidente, la secretaria de Gobernación. Y ahí te vas. Yo te recomendaría a una persona que sabe mucho de esta cosa de los centavos, a Pío, lo podríamos poner en la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, y así, y ahí te vas, ahí te vas, y ahí te vas. En Pemex, a este muchacho que, como dijo su propio padre, dice, se casó con una mujer que dicen que tiene dinero. Bueno, pues en Pemex hay mucho dinero, entonces creo que José Ramón, que creo que es su nombre, ¿verdad? Podría en Pemex estar muy en su elemento. Entonces, si por ese camino, pues para cuando termine esta campaña para ser el guardián de la 4T, ya no van a quedar puestos que repartir. Lo único que exhibe esto es la abyección y esta indignidad de parte de Ebrard. ¿Qué dirán todos aquellos que el día cuando anunció que se iba gritaban? Y nadie me ha dicho cómo se llama esta señora que estaba ahí con la bocota abierta, parecía hipopótamo, no sé quién sea, que ahí estaba una mujer bajita, gritando ahí a un lado de Ebrard. No sé quién, no sé si era una colada o no sé quién sea, pero ahí estaba. Y dice uno, bueno, estaría muy a gusto, no sé, o alguien le estaría picando la panza, no lo sé, pero un ridículo completo.
esos seguidores de Ebrard, ¿qué pensarán con este nombramiento anticipado y la creación de una nueva secretaría? Porque además, ¿qué tal si Morena pierde la mayoría absoluta en las dos cámaras y no puede realizar reformas legales? Entonces ya no podría reformar la ley de la administración pública para agregar otra secretaría. Pero bueno, ese es Ebrard, pues. Ahora, vamos a ver algo que tiene que ver con el presidente. El maíz blanco hace su aparición otra vez. Y el presidente, a raíz de esta situación con los agricultores de Sinaloa, soltó una andanada de tonterías que rebasa la de el machete y la tarpana. O sea, rebasa con mucho. Y dice, voy a mandar un acuerdo, un decreto, no sé qué, para que se prohíba la importación de maíz blanco transgénico y se le impondrán aranceles al maíz blanco, no transgénico, para apoyar a los agricultores mexicanos a que produzcan maíz blanco para la alimentación mexicana. Muy bien, porque en el decreto prohibimos que el maíz amarillo genéticamente modificado, etcétera, dijo una bola de babosadas ahí. Pero yo le voy a preguntar a usted algo que he preguntado varias veces. ¿Le gustan a usted los tacos al pastor? ¿O los de costilla? ¿Los de suadero? ¿Los de tripa? ¿Los de carnitas? ¿Le gustan a usted los tacos? ¿A cuáles va? ¿Al farolito? ¿Al tizoncito? ¿Al califa? ¿A cuáles va? Y en todos esos lugares y en la taquería más modesta, en Tláhuac, en Iztapalapa, en la Gustavo Amadero, donde quiera usted o en alguna Popov, acá por Polanco, que las hay, ¿ah? Observe usted las tortillas que usan en esas taquerías. Es tortilla de maíz amarillo, véalas usted. Por eso tienen un honor. A mí en lo particular me parecen desagradables esos tacos con esas tortillas. Por eso cuando compramos carnitas las compramos y aquí en la casa siempre tenemos tortillas de maíz blanco, sea que las compremos aquí. Maseca tiene una marca de sus tortillas Misión, blancas de maíz blanco, muy buenas. Y si no, cada vez que mi señora va a Obregón, de allá me mandan unos kilos de tortillas de maíz blanco. O sea, yo no aguanto, no tolero ese olor tan especial del maíz amarillo. Pero dice el presidente, para que no se consuma, pues nomás calcúlele, presidente, aquí el centro del país, las taquerías, puro maíz amarillo. ¿Cómo le va a hacer usted para impedir eso? No tiene recursos humanos, materiales para hacerlo. Pero luego entrevistaron en un periódico, no recuerdo cuál, pero entrevistaron a una señora o un señor de una tortillería. Oiga, señora, la masa aquí de maíz amarillo, a ver, señor, mire. En primer lugar, la masa no la elaboramos nosotros. La masa la compramos con los molineros. Ellos son los que saben de dónde viene el maíz que utilizan, no nosotros. Vaya a entrevistarlos a ellos. ¿Y qué hacen esos molineros? Pues el maíz que entra a México, 16, 17 millones de toneladas, pues de ahí agarran maíz amarillo y órale, tranquilamente, a hacer tortillas, porque reparten la masa por todo el área metropolitana. Que algunas regiones del país se consume maíz blanco, es cierto. Sonora, por ejemplo, la frontera. ¿Por qué? Porque allá se produce mucho maíz blanco en Sinaloa. Entonces, esa es una razón de tipo geográfico, pues se ahorran el costo de mandarlo 1,500, 1,600 kilómetros al centro del país. ¿Y por qué aquí se consume maíz amarillo? Porque la importación aquí llega en furgones, en trenes unitarios, etcétera, y aquí están los molinos de maíz amarillo, pues.
se hace la masa, se hace la harina, etcétera, etcétera. Entonces, el presidente, yo no sé cómo le va a hacer, o este gobierno o el siguiente, pero van a tener que recular en esa tontería de prohibir el maíz amarillo. En primer lugar, el presidente no tiene la menor idea de qué significa una semilla transgénica. No tiene, no cabe, o sea, con la poca neurona toda desgastada que tiene ahí, no le entiende a ese asunto. Y lo curioso es que muchos, si van a Sinaloa, todos los agricultores es que votaron por él, muchos de ellos siembran maíz amarillo, maíz genéticamente modificado. ¿Por qué? Porque es buen negocio sembrarlo. Y eso se va para alimento balanceado para cerdos, para pollos, para gallinas ponedoras, etcétera. Ese es el punto. Entonces, vamos a suponer que no vamos a comer maíz amarillo. Pero resulta que prácticamente todo el huevo que se produce en México, las gallinas ponedoras, las alimentan con maíz amarillo genéticamente modificado, igual que en Estados Unidos e igualmente prácticamente en todo el mundo. Y a nadie le ha salido un tercer ojo, excepto a Lobsang Rampa, él sí le salió un tercer ojo, o una mano aquí en el medio para ayudarse. No, es una soberana estupidez esa actitud anticientífica que la señora Álvarez bulla, pues nomás hace bulla porque no tiene ni de la razón científica, pero pues eso se oye bien y es políticamente correcto, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de comer carnitas, por ejemplo? Para empezar, ni siquiera saben el origen del cerdo. El 40% del cerdo que se consume en México es importado de Estados Unidos y un poquito de Canadá algunas veces. Y todo ese se alimenta con maíz amarillo. Y el cerdo que se produce aquí, el otro 60%, también se alimenta con maíz amarillo. Entonces, el veneno que va ahí, pues es de maíz amarillo y se lo come uno, si no en tortillas, se lo come en carnitas y le echan su salsita y todo eso. Está, qué bueno está. Estos tacos de carnitas del Rincón Tarasco son las mejores. Pues los cerdos están alimentados con maíz amarillo genéticamente modificado. Entonces el presidente, en su ignorancia, sigue diciendo tontería tras tontería. Va a llegar el momento en que se va a quedar chiflando en la loma y el siguiente gobierno va a tener que apechugar y dar marcha atrás en esta bola de estupideces. Ahora bien, todo esto que está pasando, tiene otro agravante que cubre a todo eso. No hay dinero. Me acuerdo cuando yo en la precampaña, allá en los principios del 2018, decía, señores, este señor está loco. El jefe Diego y yo fuimos los primeros que dijimos, es un orate, está loco este. No le va a alcanzar el dinero para todas las tonterías que está planteando que va a hacer. Y efectivamente, hay un gravísimo problema de liquidez en el país. Bueno, salió el inútil este que está de secretario de Hacienda, al que va a sustituir Pío, porque sabe mucho él de centavos, de dinero, de pacas de billetes, diciendo, señores, pues es un problema que el dólar esté tan barato. Es que tenemos, pues, están cayendo los ingresos de petróleo y están aumentando los intereses y entonces pues vamos a ver dónde recortamos porque no hay dinero. El suavecito, el delicadito de Hacienda. Entonces, pero tienen a mucha gente, no, y que los ganadores, los perdedores, la paridad, cuando ni siquiera se define esencialmente en México, sino en el mercado internacional de divisas. Pero en fin, entonces, no hay dinero ni habrá dinero. Vean ustedes, ya la señora Nale ya quiere irse a Veracruz a buscar la gubernatura, a recoger el cochinero que va a dejar este señor, ¿cómo se llama este de allá? Tal García.
Cuitláhuac García, pero además tiene el nombre de un traidor, porque Cuitláhuac, de acuerdo a algo supuestamente, fue traidor, y Cuauhtémoc con una piedra que lo bate, etcétera, etcétera. Pero este hombre tiene otra cualidad por ahí que los veracruzanos conocen perfectamente y lo tienen bien, bien catalogado. Y los veracruzanos, cuidado con ellos. Una vez fui a dar una plática, creo que a Orizaba, y llegando ahí entre el aeropuerto y yendo rumbo a Orizaba o a Jalapa, no me acuerdo. Oiga, dice don Ángel, y ya sabe usted que nuestro gobernador es tal, tal, tal. No, le digo, no sabía. Sí, cómo no. Entonces, pues ahí se las dejo a ustedes de tarea. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con Dos Bocas? Pues quién sabe. Yo creo que esas Dos Bocas apenas va a quedar para una cosita así chiquitita. ¿Por qué? Porque no habrá dinero para terminar ese elefante blanco. Ahora cambiemos de tema y vayámonos a la polaca. A raíz de este retraso de los partidos que integran Va por México en la definición del procedimiento para elegir o designar al candidato a la presidencia de la República. Pues ahí están en las tinieblas. Yo imagino que se ponen Alito, Marco Cortés y Zambrano en un cuarto oscuro, los tres con un cucurucho así como de mago, con estrellitas acá, y en un caso como Hermelinda, así que sale mucho humo, tratando de encontrar la cuadratura al círculo. Pero hacia afuera nada se sabe, nada, y la gente dice, bueno, ¿cuándo van a definir? Yo creo que el momento ya les ganó, es decir, de tanto esperar, como diría el señor Elcán Bermúdez. La tuvieron en sus manos, fue suya y la dejaron ir. Así están estos. Entonces, de repente empiezan las fisuras a manifestarse. Y los opinantes que tenemos en México acusaban y todavía acusan a Alejandro Moreno de ser el que va a dividir y va a romper la alianza. Pero parece que estaban y están equivocados. Parece que el más interesado por las presiones que está recibiendo de panistas distinguidos o no tan distinguidos es Marco Cortés. Y declaró, creo que ayer o anteayer, declaró, bueno, tenemos Xochitl Gálvez, platiqué con ella y me hizo saber que está considerando buscar la candidatura a la presidencia de la República. Pero como ella, pues está fulano, y luego está mengano para acá. Total que juntó en 2 viajes de cascajo como 15 nombres. Yo no sé si Marco Cortés esté consciente del camino que está recorriendo en ese sentido. La verdad es que ahorita yo creo que ya no haya que hacer porque hay un grupo de gobernadores que están presionándolo muy fuerte para que se retire de la alianza y porque hay algunos panegiristas de ese PAN mítico, como si estuviera hace muchos años fuerte, cuando en la etapa del Maquío, de don Luis H. Álvarez, etcétera. Nosotros podemos, porque nada nos aporta el PRI, etcétera, etcétera. Pues sí, nada, pero en el Estado de México, el PAN creo que tuvo 600, 700 mil votos y el PRI tuvo una cantidad bastante mayor, más grande que la que tuvo el PAN. Entonces yo no sé quién le aporta a quién, ¿verdad? Entonces, parece pues que le están creciendo los enanos a Marco Cortés y anda ahí flaqueando y que sí que no, pero que nos vamos a juntar y vamos a ver y que la alianza sigue. Yo en lo personal lo veo como un político sin carácter a Marco Cortés. Quizá esté equivocado y sea un hombre firme, pero no, se me hace muy ojón para paloma, dirían en mi tierra. Y Zambrano, bueno, pues Zambrano tendrá que contentarse con lo que le den,
porque sus dos grandes gallos son Silvano Aureoles y Miguel Mancera, que son dos órdenes de aprehensión no ejecutadas, pues imagínese usted bonito papel que harían los candidatos a proponer por parte del PRD. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que está pasando? Cada día que se acumule y no definan el procedimiento, la Alianza Va por México está perdiendo presencia en los espacios mediáticos, que si bien no deciden la elección, pero cuentan en un determinado momento. Porque los ciudadanos, a fuerza de tanto ver a las corcholatas, se van formando una idea equivocada. Es que ya ganó Morena, es que Morena para acá, Morena para allá. ¿Por qué? Porque la Alianza Va por México brilla, pero por su ausencia. Luego, como parte de esa corriente, vamos a decir, divisionista del PAN, porque hay algunos que dicen, no, el PAN puede solo, y ya ni están en el PAN, y otros, pues pronto quizá no estén, ¿verdad? Pero dice uno, bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues que no hay control, no hay uno que diga, a ver, es por aquí, por acá. Entonces, Marco Cortés no tiene esa cualidad, no tiene, es un poco como del Mazo, son así, no voy a decir sacatones, pero casi, ¿no? Así muy puros, muy, como diciendo, no, esas cosas no por allá, ¿no? El caso es que de repente, ante la falta de cuadros, el único que tienen es Santiago Krill. Y Santiago piensa que tiene que gritar para verse fuerte. Y no le queda. O sea, Santiago es un hombre analítico, objetivo, frío, pero eso de los gritos no se le da. Pues. Ahora que fue a Sonora, anduvo por allá, y lo entrevistó este joven que se cree ¿cómo es el que? Este señor que era Larry King de Hermosillo, versión con Azupo, este muchacho, lo entrevistó a Santiago. Y entonces Santiago dijo, ay, hasta una grosería soltó. Y esto es aquí porque a mí me da la gana, y yo esto, y la que por allá y por acá. No, te ves mal, Santiago. Eso no es para ti, hombre, eso déjalo para Fernández Noroña. A él sí le sale natural eso. Él es auténtico en ese sentido. Tú no, te ves mal. Pero en fin, ese es el candidato estrella que tiene el PAN y pues nomás no emociona, dicen ahora los conocedores. Y entonces de repente dijeron, bueno, pues entonces vamos a convencer a Xóchitl Gálvez. Por más simpatías que merecida, además, haya acumulado Xóchitl a lo largo de sus años, no le dan las canicas. Es una política, vamos a decirlo en términos también políticos, ha sido una política menor. Ella fue directora de esta Comisión de Asuntos Indígenas, o alguna así con el presidente Fox, que es un puesto de tercer nivel o cuarto nivel. Está encuadrada ahí en Sedesol, ahora, etcétera, o en la Secretaría del Bienestar. Luego compitió para ser gobernadora en Hidalgo y perdió una serie de maromas y machincuepas, pero el hecho es que perdió. Fue una buena delegada en Miguel Hidalgo, sin duda alguna, una mujer valiente, honrada, pero su carrera política no le, como dijéramos, no le da todavía para una candidatura presidencial. Sin embargo, un grupo de personas le están echando aire y como en política el aire no molesta y no cuesta, pues parece que ya le empieza a entrar el aire a la ingeniera. Es una decisión totalmente de ella, ni modo, o sea, no puede uno hacer nada, pero creo que sería una candidata ideal, una candidata muy buena para la Ciudad de México. Es un ambiente que lo conoce, ya fue ella alcaldesa,
o antes delegada. Entonces conoce a la Ciudad de México, conoce sus vicios, conoce sus limitaciones en la cuestión de combate al delito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y la otra es que ella tiene influencia en el área, lo que se llama zona metropolitana del Valle de México. Entonces, ella podría ser un gran impulso para la candidatura presidencial de alguien, por ejemplo, como Enrique de la Madrid. Sería un apoyo, sería una dupla casi invencible. Ella apoyando aquí en lo que es la Ciudad de México, con Xóchitl al frente, prácticamente se ganaría la mayoría clara, más que las 9 que se tienen ahora de las alcaldías, no obstante que está al frente del gobierno federal un porro, un gángster, Martí Batres, de la vieja escuela, ya lo conocen, ¿verdad? Pero creo que se lograría ganar ahí bien la jefatura de gobierno y también un muy buen número de alcaldías. Y eso, repito, ayudaría a llevar votos a la fórmula, presidente, diputados federales y senadores. Sin embargo, bueno, pues el aire no molesta y no cuesta. Entonces, en ese sentido, pues habrá que ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar ahí. Pero bueno, entonces entre Marco Cortés y sus viajes de cascajo ahí que está metiendo a una serie de personas que pues, ni fu ni fa, y andan acelerando, andan cilindreando a Xóchitl para que acepte la candidatura presidencial. Espero que quepa en ella la prudencia, que quepa en ella la sensatez y se mantenga como aspirante a la candidatura en la Ciudad de México. Muy bien, aquí termina la parte editorial. A partir de este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel.